Bueno, buenos días. Mañana miércoles, en el pleno extraordinario que se celebrará en las Cortes de Aragón, se realizará un pleno monográfico sobre el patrimonio histórico-artístico del monasterio de Sigena, donde se debatirá una iniciativa de Chunta Aragonesista que no solo apela a la defensa de nuestro patrimonio, sino que plantea una acción política clara y valiente para reparar una injusticia histórica como es el expolio del patrimonio aragonés, con el monasterio de Sigena como símbolo de esta situación de abandono y de desprecio institucional. Durante décadas se ha permitido, tolerado y avalado que piezas fundamentales de nuestra historia, de nuestra identidad colectiva, fueran sacadas de Aragón, en muchos casos de forma irregular, sin autorización legal, sin mínimas garantías. Piezas que deberían de estar aquí en Aragón, en su contexto histórico y cultural, y no ocultas en almacenes de museos o en vitrinas fuera de nuestra tierra. Para la devolución de los bienes estamos hablando de cumplir sentencias judiciales firmes, claras, que ordenan el retorno de los bienes. Porque lo que hoy vemos es un escándalo político y jurídico. Estas sentencias siguen sin cumplirse. Se nos niega el derecho como pueblo a recuperar nuestro patrimonio. ¿Qué Estado de Derecho permite que se ignore una sentencia firme? ¿Qué democracia puede tolerar que se siga menospreciando el legado cultural de una nacionalidad histórica como Aragón? Por eso pedimos al Gobierno de Aragón que exija el cumplimiento inmediato y efectivo de las resoluciones judiciales del Tribunal Supremo. No estamos ante una recomendación ni ante un acuerdo político pendiente de negociación. Estamos ante una resolución judicial firme, de obligado cumplimiento, que reconoce el derecho del pueblo aragonés a recuperar parte de ese patrimonio histórico y cultural. Y lo que está en juego no es una situación administrativa ni técnica, es el respeto a la ley, es la dignidad de un pueblo y es la reparación de una injusticia histórica que lleva demasiado tiempo abierta. Desde Chunta Aragonesista ya no queremos más excusas, más retrasos, más desprecios. Exigimos que se ejecute en el menor tiempo posible, con todas las garantías y sin más dilaciones interesadas. Pero en esta iniciativa Chunta Aragonesista quiere ir un paso más allá, porque hay muchas más piezas de Sigena que siguen dispersas y que nunca han sido objeto de reclamación formal. Algunas están en reservas de museos, en colecciones privadas, pero todas tienen un origen común, que es Aragón. El Gobierno debe de activar de inmediato todos los mecanismos legales y políticos para iniciar esta recuperación. Es una cuestión de voluntad política. Cuando hay voluntad, hay resultados. Cuando no la hay, se agrava el expolio. Y mientras reclamamos lo que es nuestro, también tenemos que defender el entorno de Sigena. Hoy está amenazado por un proyecto eólico especulativo, el proyecto Optante, que pone en riesgo el paisaje y el entorno cultural de este espacio único. ¿De qué sirve recuperar los bienes si se destruye el lugar donde deben devolver? Por eso pedimos que se declare urgentemente el entorno de Sigena como área natural singular de interés cultural, como permite nuestra legislación, y además que se modifique la Ley de Patrimonio Cultural aragonés para poder poner freno a la invasión de macroproyectos eólicos y solares que arrastran y arrasan nuestro legado sin orden ni respeto. Pero también esta iniciativa de Chunta Aragonesista pide y proponemos una estrategia integral de recuperación del patrimonio cultural aragonés disperso, exiliado y expoliado. Pedimos que se actualice el inventario oficial de bienes que se reclaman, que se abra una vía de diálogo con museos e instituciones, que se archiven los instrumentos jurídicos y políticos disponibles y también en el ámbito internacional. No podemos permitir que piezas como el Vidal Mayor o tantas otras sigan fuera de Aragón, fuera de contexto, fuera de nuestra memoria. Porque lo cierto es que hay piezas en Cataluña, en Madrid, en París, en Nueva York o en Berlín que salieron de Aragón sin justificación ni retorno. Y por último, también pedimos que todo esto debe de ir acompañado de educación, sensibilización y conciencia colectiva. La ciudadanía debe de conocer lo que nos han quitado. Debe de saber que no es una cuestión de pasado, sino de presente y de futuro. Recuperar el patrimonio no es solo una reivindicación cultural, es un acto de justicia, de reparación
reparación histórica, de reconstrucción de nuestra identidad colectiva como pueblo aragonés. El patrimonio aragonés no se mendiga, se defiende, se exige y se recupera porque es justicia, es memoria y es identidad. Por lo tanto, desde Chunta Aragonesista exigimos valentía política y exigimos que Aragón deje de ser una tierra de la que se llevan todo y a la que nunca devuelven nada.